El viento cortante soplaba a través de las estepas rusas como navajas invisibles, helando hasta los huesos de los soldados alemanes que marchaban exhaustos a través de la espesa nieve. Era diciembre de 1941 y el avance de la Wehrmacht hacia Moscú, que meses antes parecía imparable, se estaba convirtiendo ahora en una lucha desesperada contra un enemigo implacable, el invierno soviético. El soldado Karl Müller se acercó su abrigo andrajoso al pecho, intentando contener el frío que le quemaba la piel. Tenía los labios agrietados y sus manos apenas podían sostener el rifle Mauser. Era un veterano de la campaña francesa, donde la Wehrmacht había aplastado a las fuerzas aliadas en cuestión de semanas, pero ahora se encontraba en una situación que nunca podría haber imaginado. La promesa de Hitler de una rápida victoria sobre los soviéticos se había desvanecido, dando paso a una guerra de resistencia, hambre y sufrimiento. Los trenes de suministros alemanes no pudieron mantener la velocidad del avance inicial, y ahora las tropas estaban aisladas, atrapadas en medio de un invierno ruso para el que no estaban preparadas. Muchos todavía llevaban uniformes ligeros diseñados para las campañas de verano. Las botas de cuero estaban empapadas y endurecidas por el hielo, y los soldados improvisaban envolviendo paños alrededor de sus pies para evitar la congelación. No era raro encontrar compañeros dormidos y que nunca más volvían a despertar, con sus cuerpos petrificados por la escarcha. Las patrullas soviéticas estaban siempre al acecho, atacando por sorpresa y desapareciendo en la oscuridad. Los alemanes empezaron a temer no solo a los soldados del Ejército Rojo, sino también a los partisanos, civiles armados que tendían emboscadas a los invasores y saboteaban los suministros. Las carreteras estaban llenas de vehículos alemanes que habían sido destruidos, quemados o simplemente abandonados porque ya no podían utilizarse. El combustible se congeló en los tanques, al igual que los propios soldados en sus posiciones defensivas. Noche tras noche, disparos y explosiones resonaban en el vasto campo blanco. Karl y su pelotón estaban atrincherados en las afueras de Klin, una ciudad a pocos kilómetros de Moscú. Cavaron agujeros en la nieve, tratando de encontrar algún refugio del frío mortal. El suelo estaba duro como una roca y cualquier esfuerzo extra podía significar la diferencia entre vivir o morir congelado. Los suministros de alimentos eran escasos y los soldados racionaron sus últimas raciones de pan congelado y alimentos enlatados endurecidos. La radio de la unidad zumbó con mensajes desesperados. Los informes indicaban que la contraofensiva soviética ya había comenzado. El mariscal Georgi Zhukov estaba coordinando un ataque masivo contra las mermadas fuerzas alemanas, utilizando divisiones frescas y bien equipadas, muchas de ellas traídas desde Siberia. Los tanques T-34, diseñados para soportar temperaturas extremas, comenzaron a avanzar en grandes cantidades mientras la Luftwaffe luchaba por mantener la superioridad aérea contra los cada vez más numerosos cazas soviéticos. En la madrugada del 5 de diciembre, Karl se despertó por una explosión ensordecedora. Salió de su refugio improvisado y vio los destellos en el horizonte. Las tropas soviéticas se acercaban y los alemanes estaban a punto de afrontar su última prueba en la implacable tormenta de nieve de Moscú. La nieve picaba como agujas afiladas en los rostros de los soldados alemanes y la pálida luz del amanecer revelaba una escena aterradora. En el horizonte se movían sombras borrosas en la tormenta de nieve, columnas enteras de soldados soviéticos marchando al ataque. Karl Müller agarraba su rifle Mauser con dedos entumecidos por el frío, mientras sus compañeros se acurrucaban detrás de montículos de nieve endurecida que servían como trincheras improvisadas. El comandante de la unidad, un oficial de rostro pálido y expresión rígida, gritaba órdenes por encima del rugido del viento, tratando de organizar una defensa desesperada. Luego vinieron los disparos. Al estallido de los fusiles soviéticos le siguió el sonido profundo de las ametralladoras alemanas MG-34 que disparaban en ráfagas cortas. Las balas atravesaron el aire helado, algunas alcanzaron sus objetivos, otras se perdieron en la blanca inmensidad de la tormenta. Los soviéticos avanzaron sin vacilar, muchos cayeron bajo la lluvia de plomo, pero cada vez llegaban más soldados.
Entre ellos aparecieron las oscuras siluetas de los temidos tanques T-34, con sus orugas crujiendo sobre la nieve y el hielo mientras disparaban a las posiciones alemanas. Karl sabía que su única oportunidad era permanecer a cubierto y disparar con precisión. Apuntó con cuidado y apretó el gatillo. Su disparo alcanzó a un soldado soviético en el pecho, que cayó a la nieve sin hacer ruido. Pero no había tiempo para pensar, el enemigo ya estaba muy cerca. Las granadas comenzaron a explotar por todos lados, arrojando nieve y trozos de tierra congelada al aire. Gritos de dolor cortaron el aire. Uno de sus compañeros fue alcanzado por la metralla y cayó boca abajo, la sangre tiñó la nieve blanca de un rojo oscuro. Los oficiales gritaron que mantuvieran la línea, pero era imposible contener la ola roja que avanzaba. Las tropas soviéticas estaban bien equipadas, mejor preparadas para el invierno y ahora tenían una ventaja numérica abrumadora. Los alemanes se estaban quedando sin municiones, sin suministros, sin esperanza. En medio del caos, Karl vio a su sargento, un veterano llamado Weber, recibir un golpe en el pecho y caer hacia atrás con un gemido. Sus ojos se encontraron con los de Karl por un breve momento antes de cerrarse para siempre. La retirada era inevitable. De vuelta, gritaron los oficiales. Los soldados alemanes comenzaron a correr, abandonando sus posiciones. Muchos cayeron mientras intentaban escapar, abatidos por las ametralladoras soviéticas o atrapados en el traicionero hielo. Karl corrió con todas sus fuerzas restantes, su respiración formaba nubes blancas en el aire frío. Saltó sobre los cuerpos caídos de compañeros y enemigos, mientras los disparos pasaban zumbando junto a sus oídos. Al llegar a un bosque ralo y cubierto de nieve, Karl se arrojó al suelo, respirando con dificultad. Estaba solo, sin saber si alguno de sus compañeros había logrado escapar. El sonido de la batalla continuaba en la distancia, pero ahora lo único que podía oír era su propio corazón latiendo dentro de su pecho. El frío parecía más intenso que nunca y sabía que si no encontraba refugio pronto, no sobreviviría mucho tiempo. El frente alemán se estaba derrumbando. La ofensiva contra Moscú había fracasado y ahora la Wehrmacht estaba siendo rechazada, obligada a retirarse ante la furia del Ejército Rojo. Pero Karl aún no lo sabía. Lo único que sabía era que estaba solo, en medio del infierno blanco, y que tenía que seguir adelante, lejos de los disparos, lejos de la muerte, hacia cualquier lugar donde hubiera una posibilidad de sobrevivir. Karl permaneció tendido en la nieve durante lo que pareció una eternidad. Su cuerpo estaba exhausto, sus músculos estaban rígidos por el frío y cada respiración era un esfuerzo doloroso. Quería moverse, pero el miedo y el cansancio lo mantenían clavado al suelo helado. Su rifle Mauser estaba casi sin municiones y sabía que si se encontraba con una patrulla soviética, no podría luchar por mucho tiempo. Necesitaba encontrar refugio, y rápido. Luchando por ponerse de pie, comenzó a arrastrarse por el bosque, pisando con cuidado para no dejar huellas demasiado profundas en la suave nieve. Recordó historias sobre partisanos soviéticos que perseguían a soldados alemanes extraviados, les tendían emboscadas y los mataban sin piedad. Si lo capturaran no tendría ninguna oportunidad. Con ese pensamiento en mente, siguió adelante, tratando de ignorar el frío que ahora parecía más un enemigo que un simple obstáculo. Después de caminar durante casi una hora, divisó algo más adelante, una cabaña pequeña y desgastada, medio enterrada en la nieve, con una luz tenue y parpadeante que entraba por una grieta en la pared de madera. Su corazón se aceleró. Podría ser un refugio, pero también podría ser una trampa. Se agachó detrás de un tronco caído y observó durante un rato. No vi ningún movimiento. No hay patrullas, no hay señales de actividad. Tras respirar profundamente, decidió correr el riesgo. Con pasos lentos y cuidadosos, se acercó a la puerta de la cabaña y golpeó suavemente, lo suficiente para llamar la atención pero no lo suficiente para alertar a los enemigos cercanos.
El silencio fue su única respuesta. Esperó unos segundos y, sin otra alternativa mejor, empujó la puerta lentamente para abrirla. Estaba desbloqueado. En el interior, el tenue calor de un fuego moribundo dio la bienvenida a su cuerpo helado. La cabaña era pequeña y sencilla, con solo una mesa rústica de madera, una estufa de hierro y un catre improvisado cubierto con una manta gastada. Pero lo que realmente llamó su atención fue el hombre sentado en la esquina, sosteniendo un rifle Mosin Nagant. Él era soviético. Un hombre anciano, quizá de más de 60 años, con el rostro marcado por el tiempo y la dureza de la guerra. Sus claros ojos azules reflejaban la luz parpadeante del fuego y no parecía sorprendido de ver a Karl. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Se quedaron mirándose fijamente el uno al otro, como si intentaran adivinar el siguiente movimiento del otro. Karl levantó lentamente las manos, indicando que no quería pelear. El anciano lo miró, luego miró su uniforme de la Wehrmacht y suspiró. Sin decir nada, señaló un taburete cerca del fuego. Karl dudó, pero sintiendo el frío apretar aún más su cuerpo, decidió aceptar la oferta silenciosa. Se sentó y extendió las manos hacia el tenue calor de la chimenea. Los dos permanecieron allí, sin intercambiar palabras, simplemente compartiendo un momento de tregua en medio del caos de la guerra. Karl se preguntó si el anciano alguna vez había perdido a alguien a manos de los alemanes. Quizás un hijo, un hermano, un amigo. Pero él no preguntó. Y el anciano tampoco preguntó qué hacía Karl allí, solo, perdido en la nieve. Después de unos minutos, el anciano se levantó y caminó hacia un viejo armario. Tomó un trozo de pan duro y una taza de algo caliente, tal vez té o una sopa aguada, y lo colocó delante de Karl. El soldado alemán lo miró sorprendido, pero no se negó. Con manos temblorosas, cogió la taza y bebió un sorbo. El líquido cálido le corrió por la garganta como un bálsamo, aportándole un alivio que no había sentido en semanas. Afuera la guerra aún continuaba, con disparos y explosiones resonando en el bosque. Pero allí, en ese pequeño refugio perdido en la nieve, dos enemigos encontraron un momento de humanidad. Karl sabía que pronto tendría que continuar su viaje y que el anciano podría delatarlo si aparecía una patrulla soviética. Pero por ahora, simplemente sorbió su té caliente, tratando de recordar cómo era sentir algo más que frío y miedo. La tensión en torno a Moscú crecía día a día, y el frío implacable era solo uno de los muchos enemigos a los que se enfrentaban los soldados alemanes. A medida que avanzaba la contraofensiva soviética, la Wehrmacht comenzó a desmoronarse bajo la incesante presión de las fuerzas del Ejército Rojo. Ya no era una guerra de conquista, ahora, era una guerra de supervivencia. La moral de los soldados alemanes estaba por los suelos y el miedo a morir congelados o bajo el fuego enemigo carcomía sus mentes como una enfermedad silenciosa. Karl Müller, todavía calentado por el fuego lento de la cabina, sabía que no podría permanecer allí por mucho tiempo. El anciano soviético no dijo una palabra, pero tampoco parecía dispuesto a matarlo o entregarlo, al menos, todavía no. Pero Karl sintió que necesitaba moverse. Agarró su casco, echó una última mirada al anciano y, con un discreto asentimiento, salió por la puerta y regresó al infierno blanco del bosque. Sus pies se hundieron en la pesada nieve y el frío volvió a apoderarse de él como garras de hierro. No sabía a dónde ir, solo que necesitaba seguir adelante. Mientras caminaba, sus pensamientos se llenaban de las historias que circulaban entre los soldados alemanes. Había rumores de que algunas unidades enteras estaban siendo masacradas por los soviéticos, rodeadas y aniquiladas sin ninguna posibilidad de rendición. La otrora orgullosa tercera división Panzer ahora estaba fragmentada y no podía avanzar ni retirarse de manera coordinada. En muchos frentes se cortó la comunicación y los soldados tuvieron que valerse por sí mismos. En el cuartel general provisional de la Wehrmacht, la situación era caótica. Los oficiales intentaron mantener la disciplina,
pero los soldados comunes empezaban a darse cuenta de que la guerra ya no era la marcha gloriosa que Hitler había prometido. Muchos estaban en estado de shock, mirando al vacío con ojos vidriosos, sosteniendo rifles que apenas podían disparar debido al frío extremo. Otros murmuraban entre ellos sobre el fracaso de la ofensiva, sobre cómo el alto mando había subestimado el invierno ruso y la resistencia de los soviéticos. Las trincheras, una vez llenas de hombres dispuestos a luchar, ahora eran tumbas improvisadas para aquellos que no podían resistir el frío. Lo que más asustaba a los soldados no eran los soviéticos, sino el frío implacable que mataba en silencio durante la noche. Hubo casos de soldados que se despertaron por la mañana y encontraron a sus compañeros muertos a su lado, convertidos en estatuas de hielo. El racionamiento de alimentos había empeorado y los suministros eran cada vez más escasos. El pan se congeló hasta el punto de que había que partirlo con cuchillos, y las raciones eran tan insuficientes que muchos empezaron a robar a sus propios compañeros para sobrevivir. Los ataques nocturnos soviéticos se hicieron cada vez más frecuentes. Ya no era una guerra de movimiento, sino una guerra de terror psicológico. Atacaron cuando menos se esperaba, apareciendo como fantasmas en la nieve, atacando y desapareciendo. Cada vez eran más los soldados que desertaban y huían a cualquier lugar donde pudieran escapar de ese infierno. Pero huir significaba enfrentarse al pelotón de fusilamiento. El alto mando alemán era consciente de la creciente desesperación y comenzó a castigar a los desertores con ejecuciones sumarias. Fue una elección cruel, morir congelado, ser asesinado por los soviéticos o ser fusilado por los propios oficiales. Karl caminó por la nieve, oyendo el sonido distante de disparos y explosiones. Sabía que, con cada hora que pasaba, el cerco soviético se hacía más estrecho. Cada unidad alemana estaba siendo rechazada, aplastada por el peso de las fuerzas enemigas y por el propio invierno. En algunos sectores del frente, los soldados comenzaron a tomar decisiones desesperadas, grupos enteros prefirieron rendirse a los soviéticos en lugar de seguir luchando sin esperanza. Pero la rendición no garantizaba la supervivencia. Los soviéticos estaban furiosos, vengando los horrores que los alemanes habían infligido en su tierra, y no tenían piedad con los prisioneros. La radio de campaña captó transmisiones interrumpidas y desesperadas. Estamos rodeados, pedimos refuerzos, necesitamos munición. Pero no hubo refuerzos, no hubo rescate. Los soldados alemanes descubrieron, de la forma más cruel posible, que habían sido enviados a una misión suicida. Habían marchado a Moscú con promesas de gloria y ahora estaban muriendo como perros abandonados en la nieve. El pánico se extendió por el ejército alemán como veneno. En el cuartel general, un mayor miró el mapa lleno de informes de unidades destruidas y trató de mantener la compostura. Pero sabía lo que muchos ya empezaban a aceptar: la batalla de Moscú estaba perdida. El enemigo era más fuerte, más resistente y el invierno era un aliado implacable de los soviéticos. Pero los oficiales de Hitler no podían aceptarlo oficialmente. Siguieron ordenando contraataques inútiles, enviando hombres a morir en batallas sin sentido, solo para evitar la vergüenza de la retirada. En los rostros de los soldados, la esperanza desapareció. Algunos se aferraron a las medallas y fotos familiares, tratando de recordar por qué estaban allí. Otros oraban a cualquier dios que aún pudiera escucharlos. Pero en el fondo, todos sabían la verdad: estaban solos, abandonados en el hielo, y la muerte era solo cuestión de tiempo. Las noches eran lo peor. El frío parecía cobrar vida propia, perforando los huesos de los soldados como cuchillas afiladas. No importaba cuántas mantas o abrigos llevaran, el invierno ruso ignoraba cualquier intento de protección. En las trincheras, los que aún estaban vivos se acurrucaron unos contra otros, tratando de compartir el poco calor corporal que les quedaba. Pero muchos simplemente no se despertaron al amanecer. Karl Müller continuó vagando por el desierto blanco, tratando de encontrar su unidad. El cielo estaba cubierto de densas nubes y la nieve caía en densos copos, lo que dificultaba la visión.
El silencio era absoluto, salvo el aullido del viento y el eco lejano de los cañones. Pasó junto a los cuerpos congelados de soldados alemanes, rígidos como la madera, con los ojos todavía abiertos en expresiones de desesperación. Muchos de ellos habían intentado cavar agujeros en la nieve para protegerse, pero terminaron sucumbiendo al frío antes de poder encontrar un refugio decente. No sabía exactamente dónde estaba, pero sentía que necesitaba seguir adelante. Su mayor preocupación ahora era el hambre. No había comido durante casi 2 días y su cuerpo estaba empezando a debilitarse. Sus pies estaban entumecidos dentro de sus botas empapadas y temía que la congelación los devorara por completo. Había escuchado historias de soldados que habían perdido dedos, o incluso piernas enteras, debido al frío extremo. Pero no era algo en lo que pudiera permitirse pensar en ese momento. Esa noche, encontró a un grupo de soldados alemanes escondidos en una vieja casa de madera, medio destruida por los combates. Mientras se acercaba, oyó el sonido de armas siendo amartilladas, y por un momento pensó que lo matarían en el acto. Pero entonces una voz ronca gritó en alemán: «No disparen. Es uno de nosotros». Karl entró en la casa y fue recibido por un grupo de hombres en un estado lamentable. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos hundidos, la mayoría temblaban sin parar. Había unos 10 soldados, todos apiñados alrededor de un pequeño fuego que apenas lograba calentar la habitación. Solo había una lata de carne en conserva para compartir entre ellos, y cuando Karl se sentó, uno de los hombres le ofreció una cucharada. Aceptó sin dudarlo, el sabor metálico de la comida mezclado con la suciedad de sus manos ya no importaba. «¿Dónde estabas?», preguntó uno de ellos, un cabo de cara delgada y barba sin afeitar. «Creíamos que habíamos perdido toda la empresa». Karl meneó la cabeza. «Me perdí en el retiro. El ataque soviético nos hizo retroceder. No sé dónde está nuestro pelotón». El silencio cayó sobre el grupo. Todos sabían que los que quedaron atrás probablemente ya estaban muertos o capturados. Había pocos lugares seguros y, con cada día que pasaba, las posibilidades de supervivencia disminuían. El ejército rojo avanzó sin piedad, alejando a la Wehrmacht de Moscú. Los soldados alemanes, antaño temidos e invencibles, eran ahora cazadores que se convertían en presas. A la mañana siguiente, cuando salieron de la casa para continuar su retirada, vieron a un grupo de soldados alemanes marchando por la carretera cubierta de nieve. Pero algo estaba mal. Estaban desarmados, con las manos en alto y eran escoltados por soldados soviéticos. Eran prisioneros. «Maldita sea», murmuró uno de los hombres al lado de Karl. Se agacharon detrás de un árbol caído y observaron la escena. Los prisioneros marchaban en fila, cubiertos de nieve, la mayoría sin abrigos adecuados. Algunos tropezaron por el cansancio y cuando cayeron, los guardias soviéticos les gritaron que se levantaran. Pero uno de ellos no lo logró. Tu cuerpo simplemente se rindió. Uno de los soldados soviéticos sacó su rifle y disparó al hombre caído en la cabeza. El sonido del disparo resonó en el bosque y luego regresó el silencio. Karl sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Nadie en el grupo dijo una palabra. Sabían que si los capturaban, su destino probablemente sería el mismo. El retiro continuó. Cada día era una batalla contra el frío, el hambre y el avance implacable de los soviéticos. Los soldados alemanes comenzaron a perder completamente la fe en la victoria. La propaganda nazi había dicho que Moscú caería antes de Navidad y que los soviéticos no tenían capacidad para resistir. Pero ahora el propio ejército alemán se estaba desmoronando y cada vez más soldados se preguntaban si alguna vez regresarían a casa. Las deserciones iban en aumento. Algunos simplemente dejaron caer sus armas y desaparecieron en el bosque, con la esperanza de encontrar una manera de escapar de la guerra. Otros comenzaron a interrogar a los oficiales,
preguntándoles por qué seguían luchando en una guerra que estaba claramente perdida. Pero los comandantes de la Wehrmacht intentaron mantener la disciplina a través del miedo. Cualquiera que fuera sorprendido desertando era fusilado en el acto. Karl y su grupo continuaron marchando, día tras día, huyendo de la destrucción que se acercaba. Pero el invierno, los soviéticos y la propia guerra parecían conspirar para no dejar escapar a nadie. Las órdenes continuaron llegando por la radio, pero ahora sonaban huecas, casi como un delirio desesperado de un alto mando que se negaba a aceptar la realidad. En el cuartel general de la Wehrmacht, la tensión era palpable. Los oficiales permanecieron sudando dentro de refugios improvisados, mirando mapas manchados con nieve derretida y sangre, trazando líneas de defensa que ya no existían. Sabían la verdad, pero no se atrevieron a decirla en voz alta: la batalla de Moscú estaba perdida. El general Fedor von Bock, comandante del Grupo de Ejército Centro, intentó mantener la apariencia de control. En sus informes todavía hablaba de contraataques, refuerzos y resistencia. Pero sabía que sus soldados estaban muriendo por miles, congelados o abatidos por un enemigo que parecía no tener límites. Los soviéticos atacaron con ferocidad, utilizando todo lo que tenían, desde tanques T-34 hasta escuadrones de esquiadores que se movían rápidamente por la nieve, emboscando a las exhaustas patrullas alemanas. Las órdenes venían desde arriba, directamente desde Berlín. Hitler, en su cuartel general en Prusia Oriental, se negó a admitir la derrota. Gritó a sus generales, llamándolos cobardes y traidores por sugerir una retirada estratégica. Para él, retirarse no era una opción. Moscú debe caer, decía en sus emisiones. Pero ya no había suficiente fuerza para derrocar a Moscú, solo quedaban hombres hambrientos y congelados que intentaban sobrevivir. El mariscal de campo Walter von Brauchitsch, comandante supremo del ejército alemán, intentó convencer a Hitler de que la retirada era necesaria. Pero Hitler no quiso escuchar. Creía que la simple voluntad de ganar podría revertir la situación. Cuando Brauchitsch finalmente insistió demasiado, Hitler simplemente lo destituyó del mando y asumió él mismo el control directo de la Wehrmacht. Ahora, cada decisión dependía únicamente de un hombre que se negaba a ver la realidad. En el campo de batalla, los soldados se dieron cuenta de que estaban siendo sacrificados por orgullo. El cuarto ejército alemán, que mantenía una de las principales líneas defensivas, comenzó a desmoronarse. Sin refuerzos, sin municiones, sin suministros, los batallones se fragmentaban. Muchos comenzaron a rendirse en masa. Otros simplemente se rindieron al frío y al cansancio, sabiendo que seguir luchando era inútil. Karl Müller y su grupo de supervivientes vieron esto ante sus ojos. Durante una patrulla, avistaron una columna de soldados alemanes marchando lentamente por la carretera cubierta de nieve, sin armas, con las manos en alto, rodeados de soldados soviéticos. Estaban siendo tomados prisioneros. Había cientos de ellos, quizá miles. La vista era aterradora. Se están entregando, murmuró uno de los soldados al lado de Karl. ¿Qué más podían hacer? Respondió otro, sin ninguna emoción en su voz. Nadie quería admitirlo en voz alta, pero la rendición parecía cada vez más una opción real. Algunos ya hablaban de intentar mezclarse con los prisioneros para evitar morir congelados o recibir un disparo en la cabeza por desobediencia. Pero Karl no sabía si podría rendirse. Sabía lo que los soviéticos les hacían a muchos prisioneros alemanes, y las historias que contaban no eran buenas. Mientras los soldados en las trincheras sufrían, en las oficinas de la Wehrmacht los oficiales intentaban desesperadamente convencer a Hitler de que permitiera una retirada ordenada. El general Guderian, famoso por su estrategia Blitzkrieg, sabía que el avance había sido un error. Intentó argumentar que una retirada estratégica podría salvar al ejército alemán del colapso total. Pero Hitler lo ignoró. Para él, un soldado alemán solo tenía dos opciones: ganar o morir.
Empezaron a llegar órdenes: ninguna unidad debe retirarse sin el permiso expreso del Führer. Cualquier comandante que ordene la retirada será considerado traidor y juzgado por un tribunal militar. Esto selló el destino de miles de soldados. Incluso aquellos que vieron al ejército desmoronarse ante sus ojos sabían que no podían retirarse sin ser ejecutados. ¿La alternativa? Desobedece y huye hacia los bosques, arriesgándote a ser asesinado por patrullas soviéticas o incluso por sus propios oficiales. En medio de este caos, el invierno castigó aún más a los alemanes. El número de muertes por hipotermia superó las pérdidas en combate. Muchos soldados comenzaron a desarrollar gangrena en los pies, resultado del frío extremo combinado con botas inadecuadas. Los médicos de la Wehrmacht intentaron improvisar amputaciones para salvar vidas, pero sin anestesia. Cada cirugía era un grito de agonía que resonaba en los campos cubiertos de nieve. Karl Müller y su grupo intentaban sobrevivir. Se movieron sigilosamente a través de los bosques, tratando de evitar tanto a los soviéticos como a sus propios desesperados compatriotas. Pero el hambre se hizo insoportable. El último trozo de pan se había consumido días antes, y ahora mordisqueaban corteza de árbol y nieve sucia para engañar a sus estómagos. Algunos soldados intentaron cazar, pero la mayoría de los animales ya habían huido o habían muerto el congelado. Comenzaron a circular informes de canibalismo entre los soldados. Pequeños grupos aislados, sin ningún suministro, habían comenzado a comer a los muertos para sobrevivir. Para Karl, esta idea todavía era impensable. Pero sabía que si la situación continuaba así, muchos no tendrían otra opción. En las filas soviéticas la ofensiva no se detuvo. El mariscal Zhúkov ordenó ataques continuos, sin dar tiempo a los alemanes para reorganizarse. Las divisiones siberianas, entrenadas para el frío, atacaron con velocidad y precisión. Para los soviéticos, esta era una lucha por la supervivencia, por su propia patria. No querían solo expulsar a los alemanes, querían venganza. Cada día que pasaba, la Wehrmacht se retiraba más y más, aunque Hitler todavía se negaba a admitir la derrota. Los oficiales de alto rango comenzaron a darse cuenta de que estaban tratando con un líder cada vez más alejado de la realidad, un hombre dispuesto a sacrificar cientos de miles de soldados para mantener la ilusión de la victoria. La esperanza de Karl Müller y sus compañeros se limitaba a una sola cosa: salir de allí con vida. Pero cada paso en la nieve, cada respiración interrumpida por el viento helado, mostraban que esta era una batalla que no todos podían ganar. El caos se estaba extendiendo entre las filas de la Wehrmacht, y la única certeza que les quedaba a los soldados alemanes era la derrota inminente. El avance soviético ya no era una ofensiva ordinaria, era una avalancha imparable de hombres, tanques y furia. El frío le heló la sangre en las venas, pero el miedo de ser capturado por los soviéticos era aún mayor. En los ojos de los oficiales alemanes, la desesperación iba creciendo. Sabían que la retirada era inevitable, pero Hitler seguía insistiendo en dar órdenes imposibles, exigiéndoles que mantuvieran posiciones que ya estaban sepultadas bajo la nieve y los cadáveres. Karl Müller y su grupo de supervivientes, cada vez más reducido, continuaron vagando por el bosque en busca de alguna ruta de escape. La comida había desaparecido por completo y cada paso en la nieve profunda parecía robar lo último de la fuerza de sus debilitados cuerpos. El viento cortante los empujaba como una entidad invisible, susurrando con cada ráfaga que sus días estaban contados. Cada mañana, siempre había alguien que no se despertaba, la noche había sido fatal para otro compañero. Cuando finalmente avistaron un camino por donde se retiraban las columnas alemanas, se dieron cuenta de que ya no había ninguna organización. Tropas enteras marchaban en desorden, mezclándose con camiones destrozados, caballos muertos y vehículos atascados en la nieve. El ejército rojo avanzó sin descanso por detrás, empujando a las tropas alemanas al caos absoluto. Muchos soldados simplemente dejaron caer sus armas y siguieron caminando, como zombies, sin ningún deseo de seguir luchando.
Los oficiales intentaron imponer el orden, pero ya no había soldados dispuestos a obedecer. Algunos comenzaron a quemar documentos, mapas y órdenes, intentando borrar cualquier rastro de la catástrofe que se estaba desarrollando. Seguían llegando radiogramas desde Berlín insistiendo en que la Wehrmacht debía resistir, pero ya nadie lo creía. El propio general Guderian ya había desobedecido a Hitler y había ordenado la retirada de algunas divisiones para evitar una masacre completa. Fue el principio del fin. Karl y sus compañeros lograron infiltrarse en la columna en retirada, mezclándose con soldados desconocidos, todos con miradas vacías y cuerpos exhaustos. El camino era una escena de pesadilla. Los hombres heridos quedaron atrás y sus gritos de desesperación se perdieron en el viento. Algunos intentaron subir a camiones sobrecargados, pero fueron empujados por soldados u oficiales más fuertes que no querían el peso extra. La supervivencia era brutal y nadie podía permitirse el lujo de ser caritativo. El frío siguió siendo el peor enemigo. Los soviéticos avanzaban, pero era el propio invierno el que mataba más rápido. Los soldados llamaban a la nieve, el verdugo blanco. El combustible en los tanques se congeló, los motores fallaron y muchos vehículos tuvieron que ser abandonados en medio de la carretera. Los hombres desesperados intentaron encender pequeñas fogatas, pero la madera húmeda y el viento cruel lo hicieron casi imposible. A lo lejos, las explosiones se intensificaron. Los soviéticos estaban cada vez más cerca. Los bombarderos soviéticos Il-2 Sturmovik se lanzaron desde el cielo, disparando ráfagas de ametralladoras y lanzando cohetes contra las tropas en retirada. Los soldados se lanzaron a la nieve, intentando protegerse, pero ya no había trincheras ni fortificaciones, cada uno luchaba por sí mismo. Karl corría junto con la multitud, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras veía a sus compañeros caer a su alrededor, muertos por metralla o alcanzados por disparos. La batalla de Moscú ya no era una guerra, era una masacre. La Wehrmacht, que meses antes había avanzado orgullosamente hacia la capital soviética, ahora huía como un ejército derrotado. Fue entonces cuando vio algo que nunca olvidaría. Al costado del camino, un grupo de soldados alemanes, quizás 20 o 30, habían desistido de su fuga. Se arrodillaron en la nieve, con las armas tiradas al suelo, esperando que llegaran los soviéticos. Algunos lloraron, otros miraron el horizonte con resignación. Habían aceptado su destino. Karl no pudo hacer lo mismo. Sabía que rendirse podría significar un final aún peor que morir allí. La caminata continuó durante días. Lo que quedaba de la Wehrmacht se retiraba implacablemente, intentando escapar del cerco soviético. Karl ya no podía sentir sus pies y su visión estaba borrosa por el cansancio. No sabía cuántos de sus compañeros seguían vivos. Muchos habían caído en el camino, derrotados por el frío, el hambre o las balas enemigas. Cuando finalmente cruzaron el río Oka y llegaron a una posición donde todavía había cierta resistencia alemana organizada, Karl sintió una mezcla de alivio y terror. Habían sobrevivido a la retirada de Moscú, pero la guerra estaba lejos de terminar. La Wehrmacht había sido humillada y el sueño de Hitler de conquistar rápidamente la Unión Soviética se había visto frustrado. Pero no se rendiría tan fácilmente. Los pedidos empezaron a llegar nuevamente. Habría nuevas batallas, nuevas ofensivas. La guerra en el este apenas comenzaba. Karl sabía que su lucha aún no había terminado. Todavía tendría que marchar, todavía tendría que enfrentarse a más inviernos, a más muertes, a más batallas desesperadas. Pero en el fondo de su corazón crecía una certeza: Alemania no saldría victoriosa de esta guerra. Y así, el ejército que una vez creyó que podía conquistar el mundo ahora huyó a través del hielo, sin gloria, sin esperanza, sin futuro. La retirada continuó, pero para muchos, como Karl Müller, ya no se trataba de retroceder en orden, se trataba simplemente de huir para sobrevivir.
El ejército rojo presionaba cada vez con más fuerza y los bombardeos no daban tregua. Cada día desaparecían más soldados, ya sea por el frío, el hambre o las balas soviéticas. La Wehrmacht, que había llegado triunfante a las puertas de Moscú, estaba ahora reducida a un ejército harapiento, falto de moral y de un liderazgo claro. Mientras atravesaba campos cubiertos de nieve y bosques oscuros, Karl comenzó a darse cuenta de que sus fuerzas se estaban agotando. Sus pies estaban completamente entumecidos y temía que la congelación ya hubiera hecho mella en sus extremidades. El frío era tan brutal que ya no sentía hambre, solo un profundo vacío creciendo dentro de él. Muchos soldados a su alrededor ya se habían rendido, arrojándose a la nieve, simplemente cerrando los ojos y esperando que el sueño los llevara para siempre. Un día, mientras intentaba mezclarse con un grupo de soldados que todavía marchaba hacia el oeste, Karl vio lo que quedaba de su unidad. El cabo que lo había acogido días antes ahora estaba muerto, con el rostro congelado en una expresión de dolor. Otros soldados, exhaustos y sin esperanza, se sentaron al costado del camino y esperaron. Sabían lo que pasaría. Los soviéticos estaban cerca y no habría piedad. Muchos comenzaron a tirar sus rifles, con la esperanza de que la rendición les daría al menos una oportunidad de sobrevivir. Entonces empezó el tiroteo. Las patrullas soviéticas avanzaban por el bosque, disparando a cualquiera que todavía estuviera armado. Los gritos resonaron en el campo cubierto de nieve. Karl se arrojó al suelo y se arrastró para esconderse detrás de un tronco caído. Agarró su rifle con dedos temblorosos, pero sabía que ya no tenía sentido luchar. Lo único que quería era vivir, pero la guerra ya no le dejaba opciones. Se arrastró aún más lejos, sintiendo la nieve meterse debajo de su uniforme. Cada movimiento era una lucha contra su propio cuerpo, que ya no respondía como antes. Escuchó más disparos, más gritos. Cuando finalmente encontró un refugio improvisado, una choza vieja y destartalada, se tiró al suelo y simplemente respiró. Afuera, la guerra continuaba, pero para él parecía que todo había terminado. Pasaron las horas, tal vez incluso un día entero. Cuando volvió a abrir los ojos, se dio cuenta de que el silencio se había apoderado del lugar. Los bombardeos, los disparos, los gritos, todo parecía distante. Karl intentó levantarse, pero sus piernas ya no le obedecían. El frío había ganado. Miró hacia arriba y vio los primeros rayos del sol de la mañana iluminando el cielo gris. Y entonces, por primera vez en meses, sintió algo que casi había olvidado: paz. Cuando los soldados soviéticos finalmente llegaron a la cabaña, solo encontraron un cuerpo inmóvil, tendido en la nieve, con los ojos todavía abiertos hacia el cielo. Ya no era un soldado de la Wehrmacht, ya no era un enemigo, era solo uno de los miles que el invierno ruso y la guerra se habían cobrado. Para la historia sería solo un número. Para los que sobrevivieron, un rostro olvidado. Pero para él, en ese último momento, la guerra finalmente terminó. La batalla de Moscú había sido un fracaso total para Alemania. La Wehrmacht, humillada y derrotada, retrocedió cientos de kilómetros y Hitler, enfurecido, empezó a buscar a quien culpar. Nunca admitiría que su error fue subestimar el invierno ruso y la resistencia del pueblo soviético. Pero para soldados comunes como Karl, la verdad estaba clara: Moscú nunca debería haber sido atacado. La guerra en el este apenas comenzaba y para Alemania su destino estaba sellado. El invierno de 1941 a 1942 fue implacable. Con temperaturas que alcanzaban los -40 °C, los soldados alemanes mal equipados y hambrientos se enfrentaban no solo a un enemigo que parecía inagotable, sino también a una naturaleza hostil que no perdonaba el más mínimo error. La batalla de Moscú había llegado a su clímax y lo que quedaba de la Wehrmacht intentaba desesperadamente escapar del desastre inminente. Karl Müller, como miles de otros soldados alemanes, ya no luchaba por la victoria, sino por una oportunidad de sobrevivir.
con cada paso en la nieve profunda, sentía que su cuerpo se volvía más pesado y sus músculos se entumecían por el frío extremo. No sabía exactamente hacia dónde se dirigía, simplemente seguía la corriente de soldados que se retiraban de Moscú como un ejército derrotado. La Wehrmacht, que meses antes había avanzado sin piedad por territorio soviético, ahora huía en desorden. El Ejército Rojo, bajo el mando del mariscal Georgy Zhukov, había lanzado su gran contraofensiva el 5 de diciembre de 1941, utilizando tropas frescas procedentes de Siberia, equipadas y entrenadas para el combate en temperaturas extremas. A partir de ese momento, las posiciones alemanas comenzaron a desmoronarse una tras otra. Las tropas soviéticas no dieron descanso, bombardeos incesantes, ataques nocturnos y emboscadas implacables debilitaron aún más a un ejército que ya estaba al borde del colapso. Los caminos que conducían al oeste estaban llenos de escombros. Vehículos quemados, tanques abandonados y caballos muertos se acumulaban a lo largo del camino, haciendo aún más difícil la travesía. Muchos soldados alemanes estaban tan exhaustos y hambrientos que simplemente se desplomaron en la nieve y nunca más se levantaron. Los que aún tenían fuerzas intentaron aferrarse a cualquier medio de transporte, camiones sobrecargados, trineos improvisados e incluso los pocos tanques que aún podían funcionar. Pero los soviéticos no dieron cuartel. Los cazas Il-2 Sturmovik se lanzaron sobre las columnas en retirada, disparando ráfagas de ametralladoras y lanzando cohetes a los soldados que intentaban huir. Muchos fueron alcanzados y cayeron a la nieve, mientras otros simplemente siguieron corriendo, sin mirar atrás. En Berlín, Hitler se negó a aceptar la realidad de la derrota. Ordenó a las tropas que se mantuvieran firmes, prohibió cualquier retirada sin su autorización directa e incluso destituyó al comandante del Grupo de Ejército Centro, general Fedor von Bock, sustituyéndolo por Günther von Kluge. Pero las órdenes de Hitler ya no servían para nada. En el campo de batalla, la situación era insostenible. La moral de las tropas estaba completamente destruida y la única prioridad de los soldados ahora era escapar del cerco soviético. Karl Müller continuó su viaje de supervivencia. Ya no podía sentir sus pies y sabía que estaba a punto de perder los dedos por congelación. Su rostro estaba cubierto de costras de hielo y su visión comenzaba a volverse borrosa debido al agotamiento extremo. Vio a sus compañeros caer a su alrededor, algunos intentando arrastrarse por la nieve, otros simplemente dándose por vencidos. Pero él se negó a detenerse. Después de días de marcha forzada, los soldados alemanes finalmente llegaron a zonas donde todavía había cierta organización militar. Las tropas comenzaron a reagruparse, pero ya no eran el formidable ejército que había invadido la Unión Soviética meses antes. Estaban debilitados, sus fuerzas devastadas por las bajas, el frío y el hambre. A finales de enero de 1942, el Ejército Rojo había hecho retroceder a la Wehrmacht cientos de kilómetros, recuperando ciudades y pueblos y liberando territorios que habían sido ocupados por los alemanes desde el comienzo de la Operación Barbarroja. Los soviéticos ahora tenían el control de la situación y la guerra en el este había cambiado dramáticamente. Karl Müller sobrevivió a la retirada, pero el hombre que emergió de esa experiencia no era el mismo que había marchado hacia Moscú meses antes. Vio morir a amigos de maneras que nunca podría olvidar, enfrentó la brutalidad de la guerra y comprendió que la promesa de una victoria rápida era solo una ilusión. Pero para él la guerra aún no había terminado. Después de la batalla de Moscú, Alemania reorganizó sus fuerzas y, en el verano de 1942, lanzó una nueva ofensiva, esta vez en el sur de la Unión Soviética, con el objetivo de capturar los campos petrolíferos del Cáucaso y la ciudad de Stalingrado. Karl, como miles de otros sobrevivientes de la campaña de Moscú, fue enviado a esta nueva misión. Pero el destino de la Wehrmacht ya estaba sellado. La derrota en Moscú había sido el primer gran golpe para el ejército de Hitler, y la Unión Soviética no se daría por vencida. La batalla de Stalingrado, que comenzaría meses después, sellaría definitivamente el fracaso de Alemania en el frente oriental.
Karl Müller no volvería a casa. Como la mayoría de los soldados alemanes enviados al frente oriental, se vio absorbido por la guerra interminable y desapareció en medio del caos de batallas aún más sangrientas. Tu nombre sería solo uno entre los millones que se convirtieron en el conflicto más brutal de la historia. La nieve seguiría cayendo sobre los campos de batalla, cubriendo los cuerpos, borrando las huellas, enterrando para siempre los sueños de un imperio que intentó conquistar el mundo y terminó siendo destruido por su propio orgullo. La Wehrmacht nunca se recuperaría del todo y la guerra, que duraría 3 años más, llevaría a Alemania a la ruina total. La batalla de Moscú no solo salvó a la Unión Soviética, marcó el comienzo del fin de la Alemania nazi. Y para los hombres que lucharon allí, la historia se reducía a una única y cruel verdad: el invierno, la guerra y la resistencia soviética habían ganado. La historia de la batalla de Moscú es un brutal recordatorio de cómo la guerra puede destruir no solo ejércitos, sino también las esperanzas y las vidas de millones de personas. El sueño de una victoria rápida se convirtió en una pesadilla de frío, hambre y desesperación para los soldados alemanes, que marcharon confiados hacia Moscú y acabaron enfrentándose al peor invierno de sus vidas. Al final, la guerra no perdona a nadie, ni a quienes luchan por la causa equivocada ni a quienes simplemente siguen órdenes. El sufrimiento de hombres como Karl Müller nos enseña que, en el campo de batalla, la realidad siempre triunfa sobre la propaganda y la ambición desenfrenada siempre exige un alto precio. La batalla de Moscú no solo marcó el inicio de un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, sino que también simbolizó la resistencia de un pueblo que no aceptó la derrota. Hitler creía que su fuerza militar podía someter a cualquier nación, pero subestimó el espíritu de resistencia soviético y las extremas penurias del invierno ruso. El resultado fue una de las derrotas más humillantes de la historia de la Alemania nazi, un fracaso que allanó el camino para el colapso total del Tercer Reich en los años siguientes. Cuando miramos atrás, vemos que la guerra siempre deja cicatrices profundas. Los soldados que simplemente siguieron órdenes fueron arrojados a batallas imposibles, sacrificados por líderes que se negaron a aceptar la realidad. Miles de vidas se perdieron en el frío implacable y muchos nunca regresaron a casa. La historia de Karl Müller y de muchos otros soldados anónimos nos recuerda que la guerra nunca es gloriosa, es cruel, despiadada y destruye todo a su paso. Si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir más historias reales de la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos históricos, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Su apoyo es esencial para que podamos seguir haciéndoles llegar estas historias. Gracias por vernos y hasta la próxima.